Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Esto es Agenda 7.3, jueves 7 de diciembre. Soy Jennifer Salazar, muchas gracias por acompañarnos y vamos a iniciar esta edición con una excelente noticia. El sistema de jueces de agua de Corongo es reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Esta tradición ancashina se fundamenta en la solidaridad, equidad y respeto a la naturaleza. Veamos. I therefore declare decision 12.11.b.25 adopted. La UNESCO dio un reconocimiento a la tradición ancashina al establecer como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad al sistema de jueces de agua de Corongo. Una delegación peruana estuvo presente en la sesión realizada en la isla Jeju, en Corea del Sur. Tengo el honor de ser el juez de agua de Parte Arriba. En nombre de Perú, Ancash, mi pueblo Corongo, agradezco por tomar esta decisión. Muchas gracias. Y en nombre de todos los jueces de aguas, me agradezco y me siento muy feliz y orgulloso de representar y ser reconocido mundialmente. Muchas gracias. Esta tradición ancashina fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación en el 2013 y 2 años después, el Ministerio de Cultura presentó el expediente técnico que permitió lograr esta distinción ante la UNESCO. El sistema de jueces de agua de Corongo se fundamenta en la solidaridad, equidad y respeto de la naturaleza, y son los jueces los encargados de gestionar este recurso, además de organizar las principales festividades de Corongo. Bien, amigos, a propósito de esta importante declaratoria y un evento importante también para nuestro país, nos encontramos con el coordinador del sector cultura de la UNESCO en nuestro país, en el Perú, el señor Enrique López Hurtado. Muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, hemos iniciado con una noticia muy buena para nuestro país. ¿Qué representa esta declaratoria? Representa muchas cosas y de verdad, a nombre de la representación de UNESCO en el Perú, nosotros quisiéramos empezar felicitando el esfuerzo del Ministerio de Cultura, el esfuerzo de todo el Estado peruano y el reconocimiento a la comunidad de Corongo. Los jueces de agua representan no solo una manera ancestral de organización de los recursos hídricos, de tenencia de tierras y de organización del trabajo. Y esto es justamente los elementos que el patrimonio cultural inmaterial tratan de visibilizar. Los saberes ancestrales, la transmisión por generaciones de saberes y tradiciones ancestrales que se plasman ya sean en danzas, ya sean en festivales o en tradiciones de organización del trabajo, como en el caso de Corongo. Bueno, y eso es importante lo que usted menciona, ¿no? Para preservar estos saberes ancestrales generación a generación y además también para poner en valor el país, ¿no? La localidad. Y desde donde nace también la idea de gestar esta iniciativa para que posteriormente se reconozca, ¿no? Exactamente. El patrimonio cultural inmaterial es por naturaleza vivo, dinámico, cambiante, pertenece a los portadores, pertenece a las comunidades y es labor de todos nosotros su debida salvaguarda, su debido cuidado. Y obviamente visibiliza a Corongo como un punto de interés para el turismo cultural. No olvidemos que en este país el turismo cultural cubre más del 90% de la demanda, incluido patrimonio cultural tangible como los sitios arqueológicos o centros históricos, el patrimonio cultural intangible y también la gastronomía, que es básicamente un fenómeno cultural. Bueno, cuando hablamos, ya que usted lo menciona, de turismo cultural, es importante, usted lo menciona también, ¿no? Está enraizado con el turismo. Gran parte de ese turismo, gran parte de las personas que vienen a nuestro país justamente es por eso, ¿no? Por la riqueza que tenemos en manifestaciones culturales, en sitios arqueológicos y tal. Se ha estado debatiendo el presupuesto de cultura en nuestro país. Nos quisiéramos acercar a ese 1% tan deseado. ¿Usted cómo ve en nuestro país ese desarrollo cultural a nivel de sector, a nivel multisectorial en todo caso? Nosotros en la UNESCO vemos muchísima potencia cultural en el Perú. La cultura en el Perú tiene todo el potencial para convertirse en un eje central del desarrollo. Ya no en un aspecto accesorio al cual accedemos una vez que otras necesidades han sido
cubiertas, sino un eje fundamental del desarrollo. Es un eje fundamental en la diversidad productiva, es un eje fundamental en elementos que le dan identidad y distinción a los pueblos. Y eso es parte del desarrollo. No olvidemos que uno de los derechos inalienables de la humanidad son los derechos culturales, que tienen que ver con un lado al derecho que todos tenemos a acceder a la cultura y por otro lado al hecho que nadie debe ser dejado de lado de procesos de desarrollo por causa de su identidad étnica, lingüístico-cultural. Bueno, y ese desarrollo va de la mano también con el desarrollo de las comunidades. Justamente leía un poco sobre los indicadores de cultura para el desarrollo de la UNESCO, del organismo de la UNESCO, que el 3.3% de la población peruana se desarrolla, se mueve en las industrias culturales, o sea, son su factor de vida, ¿no? Su factor de trabajo. No solo eso, 1.7% del PBI se debe a actividades culturales formales. Y más aún, si estamos hablando de una sociedad que va en pos de la equidad de género, es en las industrias culturales donde la brecha de género es inexistente. Todo lo contrario, hay un 60% de mujeres empleadas versus un 40% de hombres empleados. Lo que nos señala cómo la cultura puede ser este camino hacia un desarrollo sostenible, sustentable y a la vez inclusivo. Y un eje de transformación, ¿no? Que es lo que deberíamos entender, sobre todo en un país tan cultural como el nuestro. Y además, algo que aprendimos durante el fenómeno del niño costero, que es un eje fundamental en procesos de resiliencia, en procesos de recuperación. La cultura juega un papel muy importante para la recuperación de comunidades afectadas, ya sea por desastres naturales o por la violencia. Bueno, ahora entrando ya a ese terreno, una de las cosas importantes que nos da también el arte, la cultura, es esa solidaridad, ¿no? De poder ser empáticos contra lo que sucede en nuestro país. Usted lo mencionaba al inicio de año, se ha tenido una etapa muy difícil a nivel de nuestros hermanos del norte, nuestros artesanos del norte, y a propósito de eso se está haciendo un importante evento el día de hoy. Cuéntenos un poco sobre eso. Se llama Expo Venta de Arte Solidaria, en el cual 100 artistas de el Perú y toda la región latinoamericana han donado sus obras bajo una iniciativa que nació del artista plástico peruano Víctor Delfín, y estas van a ser expuestas y puestas a la venta en la Comunidad Andina de Naciones el día de hoy, que queda en la esquina de Aramburú con Paseo de la República. Paseo de la República, exactamente 3895. Y acá justamente usted nos ha traído ver un poquito, ¿no? Lo que se va a poder apreciar esta noche. De repente, si la cámara nos ayuda, vemos ahí parte del trabajo. Y no solamente son artistas peruanos, también artistas extranjeros que se suman a esta solidaridad con nuestros hermanos artesanos. Y todos los fondos recolectados serán destinados a las comunidades de artesanos del norte, en particular chulucanas, catacaos, Simbilá, donde la afectación del niño costero a la cadena de valor se dio en múltiples lugares, no solo desde la obtención de materia prima hasta el acceso de mercado, y es gente, son compatriotas, cuyos medios de vida dependen de la cultura, de las industrias culturales. Entonces de ahí este llamado a la solidaridad que ha tenido una respuesta tan espectacular por parte de artistas latinoamericanos y peruanos. Bueno, repetimos entonces a las 7:30, la sede de la Comunidad Andina, Avenida Paseo de la República, 3895 San Isidro. Sé que el tiempo nos gana, pero aprovechemos que estamos con usted. ¿Cuáles son los retos que tiene de camino al Bicentenario en nuestro país en el sector cultural? Yo creo que los retos hacia el Bicentenario en el campo de la cultura tiene que ver justamente con esto, con posicionar a la cultura como un eje central en el desarrollo. Nosotros saludamos de manera especial los esfuerzos realizados por el Ministerio de Cultura, uno, en la elaboración del documento de Política Nacional de Cultura, que va a ser un eje de trabajo, ¿no? Un eje de trabajo pionero que va a ir más allá de los gobiernos, que aspira a convertirse en política de Estado. Ese es un punto muy importante. En segundo lugar, yo creo que un gran reto que ha asumido el Ministerio de Cultura es la construcción del Museo Nacional. La gran riqueza patrimonial del Perú merece un museo como el que se está proyectando, y yo creo que eso al Bicentenario va a ser un hito muy importante. No olvidemos que es
la inversión más grande en infraestructura cultural en la historia del Perú. Y eso es algo que yo creo todos, sin distinción de países, deberíamos celebrar. Bueno, también es importante el tema del Plan Nacional de Lenguas Originarias, ¿no? Entendernos como un país multilingüe y reconocernos como que tenemos que defender los derechos de todos los peruanos, ¿no? Una de las características del Perú es su gran riqueza lingüística, cultural y medioambiental. La ley de lenguas, como se le conoce coloquialmente, es un paso esencial para el reconocimiento de los derechos lingüísticos de las poblaciones originarias. Y tampoco nos olvidemos del Plan de Desarrollo de Poblaciones Afrodescendientes, que fue aprobado durante la gestión pasada, pero cuya implementación está en manos de esta gestión y que también va a esto que te decía al comienzo, lograr el pleno ejercicio de los derechos culturales de las poblaciones más vulnerables, dentro de las cuales están las poblaciones originarias y las poblaciones afrodescendientes. Bueno, muchísimas gracias por todos estos gracias. Detalles, dándonos luces sobre lo que representa el patrimonio cultural, la distinción, y además repetimos esta noche en la sede de la Comunidad Andina en San Isidro. Muy amable por acompañarnos. Muchas gracias. Bueno, nosotros vamos ahora con otra información. Con una gala sorprendente se cierran las actividades por el aniversario de la Compañía de Ballet Nacional. Conozca los detalles de la obra de la literatura universal que se presentará con el acompañamiento de la Orquesta Sinfónica del Perú. Esta historia de amor prohibido e incondicional entre dos jóvenes será presentada en una nueva adaptación. El clásico de la literatura, Romeo y Julieta, será la gala del cierre de las actividades programadas por el 50 aniversario de la Compañía del Ballet Nacional. Esta historia, dirigida por Jimmy Gamonet, genera diferentes sentimientos y sensaciones, por lo que su representación ha requerido de mucho esfuerzo. Empecé a bosquejos, a hacer cositas aquí y allá. En realidad, full con toda la compañía hace 2 meses y medio, 3 meses. ¿Cuántos bailarines participan? Aproximadamente unos 60. 60, en realidad más, porque tenemos los extras que hacen de soldados y los monjes, son 20 más, son como 80. Llevan más de 6 meses de ensayo y los protagonistas cuentan lo complejo que ha sido involucrarse en su personaje. Se trata sobre un amor de 2 pequeños jóvenes que por desgracia termina en una pequeña tragedia. Mi personaje es sumamente complicado, es una historia de amor, pero en el ballet solamente no es actuación. Hay que conjugar la actuación con los pasos técnicos, con la coreografía, con la música. La unión de todo eso es lo que hace la danza. Para acompañar a esta obra magistral de William Shakespeare, la Orquesta Sinfónica Nacional, bajo la batuta del maestro Fernando Valcárcel, también se encuentra en sus últimos ensayos. Disfrute de este clásico del 8 al 17 de diciembre en el Gran Teatro Nacional. Las entradas las puede adquirir en Teleticket y en la boletería del mismo teatro. No se lo pierda. Amigos, vamos a un corte, regresamos con más información. Continuamos en Agenda 7.3, gracias por acompañarnos. Las celebraciones navideñas es el tema principal de las películas que se estrenan esta semana en las salas de cine. Veamos cuáles se tratan. Este año nada de ir y venir en Navidad. Nada de ir y venir. Fue lo que dije. ¡Sí! ¿Una Navidad juntos como una familia normal? ¡Una Navidad juntos! Hola, abuelo Kurt. Ya está en el cine la secuela de la película Guerra de Papás, pero esta vez en el contexto más maravilloso del año, la Navidad. 5 minutos más y me toca ser José. Si lanzas eso, ¿dejaremos de ser copapás? ¿Vas a blofear toda la noche o vas a lanzarla, Brad? ¿Ah? Jamás ha practicado un deporte. ¿Qué? Dusty y Brad se han unido para ofrecer a sus hijos la Navidad perfecta,
Pero este equipo se pone a prueba cuando sus padres llegan para convertir las vacaciones de fin de año en un completo caos. ¡Como si fuera mantequilla! ¡Brad! ¡No es una! ¡Fuera abajo! ¡Lo arreglaremos a golpes! ¡Basta! ¡Esto es maltrato infantil! ¡No seas una niña! Oye, no vales la pena. ¡Mentí! ¡Sí te lo mereces! Siempre me encantó la Navidad, pero como mamá es mucho trabajo. Entre envolver regalos, las compras, cocinar, decorar... Cariño, no bebemos agua del árbol, porque somos personas, ¿sí? ¡Haz que pare! 3 amigas no solo tendrán que lidiar con los preparativos que exige la Navidad. Mi mamá vendrá para Navidad. Amy, Carla y Kiki recibirán la visita de sus madres. Amy. ¿Mamá? Vine a pasar Pascua con mi hijo. Navidad. Pero estas madres no solo vienen a pasar Nochebuena. Quiero hacer una fiesta navideña. ¿Dónde? ¿En mi casa? Sí. La Navidad de las madres rebeldes. Esta temporada, sé testigo de la historia de la primera Navidad desde una nueva perspectiva. Sony Pictures se anticipa a la Navidad con una divertida película animada, La Estrella de Belén, en la que un pequeño burrito se convierte en testigo privilegiado del acontecimiento más importante de la historia, la primera Navidad. El nuevo rey corre peligro. María necesita ayuda. Hay que salvarla. Ponle una distracción bien colocada. Un burrito, una oveja y una paloma, juntos con 3 chistosos camellos guiados por la estrella de Belén, se convierten extrañamente en los héroes de una historia que ya todos conocemos. Bien, amigos, dejamos la cartelera y vamos con otra información. En realidad vamos a presentar a nuestros invitados porque hoy vamos a conversar sobre el uso de la música para transformar la educación de una manera lúdica, de una manera creativa. Vamos a presentar a nuestros invitados. Estamos con Pablo Montalbán, él es profesor de didáctica de educación musical en la Universidad Católica, y también con Inés Sanguinetti, ella es directora del programa Entornos Creativos. Muchísimas gracias por acompañarnos. En principio, Inés, cuéntanos un poco de qué va esta iniciativa. ¿Por qué? Porque el día de hoy, en minutos nomás, tienen una conferencia sobre este tema. Sí, en minutos, Pablo y yo tenemos una conferencia en Espacio Fundación Telefónica, en donde Pablo va a contar una experiencia muy innovativa en Perú, de cómo la música puede atravesar el currículo escolar para que las clases sean más motivantes. Y Entornos Creativos es un programa de 3 ministerios del gobierno argentino y una organización que se llama Crear Vale la Pena, que es la que yo presido, donde hacemos exactamente lo mismo, solo que no solo con la música, sino con las artes en general. Bueno, justamente a propósito de contextualizando un poco el tema de la música, está esta iniciativa de incorporar el folclore y tal, y como parte, claro, de este proceso lúdico, este proceso creativo de aprendizaje y vinculado al arte. Tú que te mueves en este entorno, Pablo, cuéntanos un poco de tu experiencia. Claro, es ver un poco cómo la música puede transversalizar las distintas áreas, ¿no? Porque de hecho ahora estamos trabajando mucho en formatos de proyectos interdisciplinarios. Entonces tenemos que ver de qué manera la música puede, por ejemplo, aportar a las matemáticas, puede aportar al área de comunicación, puede aportar a la educación física, al aprendizaje de un segundo idioma, a las tecnologías, ¿no? Entonces, de alguna manera es darle las herramientas a los profesores, porque básicamente eso es lo que hace Fundación Telefónica en este espacio, es darles las suficientes herramientas para que tengan la noción de cómo trabajar justamente ante esta iniciativa del ministerio, también de aumentar las horas de arte, ¿no? Y de tratar de buscar las alternativas para que los chicos pues realmente tengan una formación integral de calidad, ¿no? Y que puedan entender también que efectivamente la música está dentro de estos componentes, así como también las danzas, así como también la pintura, la escultura, ¿no? Entonces es una forma de darle sentido, darle un poquito más de fuerza, porque sabemos que en los países, en todos los países, se está apostando muchísimo más por el tema de las artes. Bueno, además en nuestro país el tema de orientar a que el tema artístico no sea opcional, sino sea parte del desarrollo creativo. Inés, ¿cómo es la experiencia en Argentina, por ejemplo? En Argentina hace 5 años que estamos realizando esta experiencia. Yo decía que después del encuentro con Pablo en Telefónica sería muy genial que las experiencias que en Perú
están haciendo laboratorios así, puedan aliarse con el gobierno peruano y con el gobierno argentino y poder hacer sin fronteras estas experiencias en Latinoamérica. En Argentina, como hace 5 años que estamos, nos ha acompañado una investigación académica que ha evaluado que no se trata de que estemos divertidos en el aula o entretenidos, sino que estemos aprendiendo más y mejor. Y la investigación dijo que la motivación en el aula cambia radicalmente cuando hay intervención de herramientas que provienen del arte, que los docentes no compiten con esto, no se sienten descalificados o desplazados, sino que sienten que es una nueva herramienta de enseñar y aprender, y sobre todo la convivencia en las aulas, que es algo de lo que cuesta hablar porque nos interpela como docentes, como directivos y como países. No hay manera de decir que la violencia no ha ganado todas y cada una de las aulas de las escuelas privadas y públicas en Latinoamérica. Bueno, y además cuando tú mencionas el tema de violencia, son temas reales, son estadísticas reales de la incidencia, de la importancia que tiene el arte en general para darle otro camino a los jóvenes, ¿no? Que quizás vienen de familias complicadas, de zonas complicadas, y puede ser esta nueva puerta de progreso también. En definitiva, existen los programas como el de Orquestando, ¿no? Sinfonía por el Perú Sinfonía también, por el ¿no? Perú también. Y por otro lado está el tema de cómo la música, el arte puede aportar también, por ejemplo, en el contenido de las letras de las canciones. Si estamos hablando de este tema de la igualdad de género, cómo podríamos apostar por letras más pertinentes, ¿no? Apostar por, de repente, los derechos, darles un poco más de peso, darle más valor a través de la música, ¿no? A través de las distintas iniciativas, o el hecho de incluir también a niños con habilidades diferentes. En Orquestando, por ejemplo, tienen el ensamble de chicos con habilidades diferentes y que realmente es impresionante los logros que alcanzan, ¿no? Y de cómo la música los conecta totalmente, ¿no? Con ese mundo en el que ellos, algunos están inmersos, como los que tienen, por ejemplo, autismo o espectros autistas, cómo llegan a conectar y llegan a estar realmente en sintonía con el conjunto musical, ¿no? Es impresionante los efectos que tiene la música a ese nivel. Bueno, y el nivel también del tema de juego, ¿no? Porque también es el espectro creativo, el espectro lúdico que le da otra perspectiva de las cosas a los niños, donde pueden entrar a tallar estos mensajes positivos, ¿no? Claro, el juego, digamos, es la base de la construcción de la cultura, es la base de la construcción de la identidad, y sin embargo, nuestros niños dejan de jugar cuando cumplen 6 años, es algo gravísimo. Y los adultos siguen jugando, pero lamentablemente pareciera ser que el único camino del juego es el juego por dinero, es el fútbol, y competencia, ¿no? Y la siempre competencia. Exacto. En esta dinámica de competencia. El juego creativo y el juego colaborativo, el juego que inventa algo nuevo, está en la base de nuestra manera de constituir nuestras subjetividades, y si lo olvidamos, nosotros hemos naturalizado algo que es una monstruosidad, que es que haya niños y niñas que están sentados con sus cuerpos paralizados, llenos de muebles y en silencio a lo largo de 4 o 5 horas de su día. Es demencial. Entonces es como que nosotros seguimos con estructuras que tienen que ver con las necesidades del siglo XIX. Antipedagógicas también, ¿no? Totalmente antipedagógicas, y que están no están ni siquiera siendo demandadas por un mundo. El mundo de las empresas y el mundo de la acción no está pidiendo eso. Y sin embargo nosotros lo seguimos reproduciendo con una ceguera muy, muy importante. Bueno, y además también el arte tiene esta cualidad de generar resiliencia en los niños, ¿no? Hacer más permeables frente a lo externo, y a esto se ve traducido cuando crecen, ¿no? Claro, y la posibilidad también de afrontar a un público, ¿no? Porque de hecho siempre son expuestos a tocar ante un grupo de personas, entonces tienen que romper con sus propios esquemas, con sus paradigmas, y también ahí es importante el hecho de aprender a tocar en conjunto, porque muchas veces nos focalizamos en aprender un instrumento y nada más, y que todo tiene que salir perfecto y escrito, y a veces hay que dejar y dar paso a la improvisación también, ¿no? Eso pero es no necesariamente uno se equivoca, ¿no? No hay error, no hay error. Abrir las puertas. Sí, no hay error ahí. O el error también está en la base de la investigación científica, está en la base de todos los avances de los diferentes momentos de la historia del hombre, y seguimos castigando el error, una pena. Sí. Bueno, Inés Pablo, el tiempo nos gana. Finalmente, una invitación quizás para que vayan en minutos, ingreso gratuito además. Sí, y además también, bueno, lo pueden ver vía streaming, ¿no? Pues siguiendo la página educarred.org.pe,
www.fundacion.telefonica.com.pe. Pueden ver vía streaming todas las ponencias, la ponencia de Inés, la mía, y creo que va a ser un aporte significativo para todos los docentes en el Perú. Bueno, muchísimas gracias. A las 7 de la noche, entonces, esta conferencia sobre creatividad y cómo esto ayuda, pues, en la educación de los jóvenes. Gracias por acompañarnos. Con esto nos vamos. Gracias a ustedes. Ya vienen los deportes con Coqui González.